Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Buenas, bienvenidos, bienvenidas a la tercera temporada de Libros para la Banda. Yo soy Cristina Pándura y como siempre me acompañan Juanjo Albor y Steph Pándura. ¡Oli! ¡Holi! ¿Cómo están? Hola chicos. Bien, llegamos a la tercera temporada después de vacaciones de, 2 o 3 semanas, una cosa así. Y vamos por otros 10 capítulos o más, quién sabe, esto es un misterio. Lo vamos decidiendo conforme nos dice nuestro corazón. Así es. Y como acaba de... no sé si acaba de pasar o ya o va a pasar el día del niño y de la niña. Acaba de pasar. ¿Acaba de pasar cuando publicamos esto? Acaba de pasar. Acaba de pasar, gracias. Quisimos iniciar esta tercera temporada con más libros o más literatura infantil, porque a veces siento que, pues como somos todos, andamos adulteando, o por lo menos estamos arriba de los 20 años, se nos olvida como esta parte de la literatura y que es súper valiosa y a muchos de nosotros no tenemos niños como cerca. Pero para los que sí tienen y nos están escuchando o tienen amigos que tienen niños, etcétera, y quieren acercarlos como a la literatura y pues a leer, pues ya habíamos hecho un capítulo sobre literatura infantil, pero fue como más para que les ayudáramos a acercar a los niños a la lectura, ¿no? Al amor por la lectura. Y pues ahora le vamos a dar un girito para hablar de por qué está muy chido que los niños lean, que no nada más es un tema, no nada más es un tema de ser snob y que así como yo como leo quiero que mis hijos lean. Es como, no, hay un chingo de ventajas. Logan Antonio tiene 4 años apenas y ya leyó 4 libros en alemán. Y... Ajá. Sí, hizo un ejercicio, un análisis profundo del Quijote. Y dio clase a mis compañeros de trabajo, ¿no? Pero no es para tanto mame. Y como dice Cris, como nos da flojera, obviamente, repetirnos, pues porque para eso, ¿para qué hacemos otro episodio? Escúchense el episodio 2 si quieren de la primera temporada. Ese fue eso para como consejos de qué libros pueden recomendar, pero aquí le vamos a dar ese toque que dijo Cris ahorita y esperemos que les gusten mucho las recomendaciones. Exactamente. Entonces, para empezar, estaba leyendo y viendo otros videitos de otra banda que se dedica a hacer contenido de literatura o sobre literatura, y creo que remarcaban algo muy importante, que es que a mí me pareció muy importante, que es que de entrada la literatura cuando nació, o sea, como en los principios de que ya había libros para que la gente leyera y leyera ficción y etcétera, o narrativa, pues en realidad no habían libros para niños, porque los niños no estaban como considerados ni siquiera como personas con derechos y así. De hecho. Ay, era como, pues son ahí unos entes chiquitos, ¿no? Que nadie pela. Entonces, pues evidentemente muchas de las novelas que hoy en día conocemos como literatura para niños, no sé, por ejemplo, las aventuras de Robin Crusoe, ¿se llama? Sí. Robinson Crusoe, gracias. Estaban en realidad escritos para adultos. Y poco a poco se fueron, o sea, como que fueron... adaptándose, ¿no? Ajá, exacto, fueron adaptándose hacia el público lector más pequeño porque era muy de ficción, muy de aventuras, quizás muy, no quiero llamarle básicas, pero muy comprensibles más bien, o fáciles de leer, y que además le dan a los niños, o le daban en ese momento a los niños, quizás lecciones que ya habíamos comentado en algún momento, alguna moraleja, cosas por el estilo. Y ya con el paso del tiempo, pues esto se fue como pues modernizando y ya surgieron autores tal cual que escribían específicamente para niños. Y tenemos ahí como un cruce, ¿no? Entre que las historias para adultos se pueden convertir para historias para niños, como las historias de los hermanos Grimm, que ya también hemos platicado de eso. Y viceversa, ¿no? Que muchas historias se convirtieron como para adultos. Entonces vemos versiones, eso lo platicamos en el de cuentos de hadas, vemos versiones de los cuentos que popularmente conocemos para niños, hechos para adultos, ¿no? Ya con otros tonos como más sexuales y así. Entonces se cruzan. Sí, y chistoso, ¿no? Porque son más explícitos, pero estaban ahí desde el principio la mayoría. Es como un ciclo, ¿no? Que se tapa más, se vuelve a exhibir, se vuelve a poner sutil, pero nunca desaparece y nada más va cambiando como la tanto forma de estilos. En la que se cuenta, ¿no? Ajá, muy ad hoc con la época.
y audiencias ahí en un mix bien peculiar. Sí, justo lo que dices de la época, creo que también, y lo de que responde a ciertos contextos, ¿no? Entonces que tenemos la habilidad de adaptar ciertas historias o ciertas narrativas de acuerdo con el contexto, ¿no? Hoy nos podemos encontrar con historias que quizás originalmente estaban hechas para niños y ahora las hicimos para adultos y entonces tenemos una historia que habla, no sé, de feminicidio, por ejemplo, o de abuso contra las mujeres. Caperucita Roja. Ah, no es cierto. Por ejemplo, sí, Habíamos dicho después. Es que puede tener varias lecturas, claro. Ahora que nos estamos dedicando a cancelar todos los contenidos que no son correctos, políticamente correctos, hay muchas historias que eran para niños que ahora prohibimos en este podcast que se lean a los infantes. No lean eso. No, la verdad es que justo la riqueza que tiene la literatura infantil, que a veces no nos damos cuenta porque no la revisamos ya cuando somos adultos, es un buen. Y entre las ventajas de que si ustedes tienen niños cerca o tienen hijos, etcétera, porque creo que muchos de nosotros ya estamos en la edad de tener hijos, no le diga nada a mi mamá, que quede escondido todavía. Está, por ejemplo, cosas como el desarrollo del lenguaje, ¿no? Este proceso de alfabetización, cuando los niños empiezan a aprender a leer justo, las historias de ficción muy cortas, sencillas, pues les ayudan un buen a colocar este tema que en comunicación, perdón, en la parte teórica, ñoña. ñoña, es el significado y el significante, ¿no? O sea, ¿qué cosa significa qué? O sea, una palabra se refiere a qué, ¿no? Y que puedas saber qué caballo, cómo luce un caballo. Entonces, las historias o los libros de los niños generalmente vienen acompañadas justo de este tema de ilustraciones o estos libros que ya hablábamos, estos de pop-ups, ¿no? Que salen ahí, que se ven súper lindos y son mucho más entretenidos, o vienen con actividades y etcétera. Pueden ser el primer acercamiento para hacer mucho más fácil el proceso de alfabetización, no estar haciendo sufrir al niño de esto dice mamá, esto dice mi mamá me mima, o sea, para no perder un poco la paciencia, porque pues para algunos puede ser un poco más complicado. Y creo que cuando haces el proceso como más divertido con lecturas específicamente para niños, pues es más fácil que tu chiquillo ya te diga así como, sí, ahí dice mi mamá me mima en friega, ¿no? Y además Claro. creo que también me gusta ahorita esta parte como del lenguaje porque también estoy segura que hay un meme, porque quiero ejemplificar como hacia dónde voy, que dice, niños Discovery Kids, cuando estoy hablando con un niño Discovery Kids, que dice emparedado, ¿no? Y está así como la persona, se dice sándwich, o dice, me aventó una roca, no es una roca, es una piedra, ¿no? Entonces, este tipo de lenguaje que tal vez si estamos en una fiesta infantil, hay algunos niños que no entienden muchas palabras y podemos ver como la riqueza del lenguaje que tienen otros precisamente por el acercamiento que tienen a las historias, a los cuentos, porque les permiten tener un vocabulario más amplio porque conocen más palabras, que creo que también esto va de la mano con el lenguaje que utilizan los padres, ¿no? Si en casa estamos diciendo puras groserías o no tenemos como un lenguaje muy vasto, pues probablemente nuestro pequeñín siga como este lado, ¿no? Pero creo que igual si están como en el momento de enseñar nuevas palabras o de ampliar un poco el vocabulario a su tamaño, o sea, a la edad de los niños, esta es una buena herramienta a la que se puede utilizar, ¿no? Los libros y siempre como pensados a la edad, que siempre dice como de tal edad a tal edad y hacerle caso a eso, ¿no? No querer que nuestro hijo de 2 lea una historia de 12, que el nuestro lo gana Antonio. Y algo que creo que va a pasar con varios de los beneficios, y no es que todos los que vamos a ir platicando, es que no son exclusivos. Si bien muchos son más notorios en la infancia, no son exclusivos de, o sea, por ejemplo, lo que decías ahorita tú, Steph, ¿no? De la parte más hacia el vocabulario que al lenguaje, pues realmente el seguir ampliando el vocabulario, siempre la recomendación es, pues, lee más, ¿no? Para conocer más palabras. Igual, si aprendes una nueva lengua, lo mismo, ¿no? Ponte a leer lo que puedas. Justo cuando aprendes una nueva lengua, una recomendación de muchos profesores es lee libros infantiles en ese idioma, porque así vas a empezar a familiarizarte con estructuras gramaticales sencillas, vocabulario básico pero cotidiano, más alejado de lo formal que a veces son las clases y demás. Y por otro lado, la cuestión del desarrollo del lenguaje, también por ahí había leído un estudio hace tiempo y ahorita me acordé que justo en terapia de lenguaje, cuando hay personas que por un trauma, sea físico, sea emocional o ambas, pierde capacidad o disminuyen sus capacidades de lenguaje, la lectura, si es que es posible hacerla o cuando llega el momento de volverla a hacerla, es una de las herramientas que sirven para
para recuperar o acelerar esta terapia o las terapias de lenguaje, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita estamos centrados en la niñez, pero es bien importante destacar que a final de cuentas la lectura es un ejercicio que nos puede beneficiar a todos. O sea, que trae beneficios además, y creo que no debería ser el motor principal para leer. Al menos en la adultez es bien padre leer por gusto, pero si eres alguien que también como que siempre está buscando, bueno, pero es que, no sé, hay personas que luego creen que el tiempo de ocio está mal. Pues, porque qué malitos exacto, qué malitos están de su capitalismo, pobrecitos. Pero bueno, les compadezco y mientras salen de ahí, espero salgan algún día, que sepan que, bueno, sí hay beneficios tangibles, medibles, estudiados de la lectura. ¿Qué otro nos traes, Cris? Sí, justo creo que en esto que dices, por ejemplo, para aprender idiomas, creo que es parte como justo, traía otro que es darle herramientas para comunicarse, ¿no? Esto puede empezar desde muy chiquito o cuando eres muy grande, como mencionas, y uno de los consejos era ese, que lean libros para niños. También la ventaja que tiene la literatura o estas historias que vemos originalmente en su mayoría en la literatura es que pues se van diversificando en las artes que existen, ¿no? Y las podemos encontrar en el cine y en la tele y etcétera. Pero pero específicamente estas herramientas como en la lectura, o sea, también te ayudan con temas como de concentración y poner atención y como cumplir objetivos. No se trata que le digas al niño, oye, tienes que hacer esto para cumplir tu objetivo 1, porque entonces estaríamos cayendo en el capitalismo de nuevo. Pero además de eso, sí, o sea, de estas cositas así como de concentración y por qué el formato de lectura es un poco, no sé si más conveniente, pero sí puede ser mucho más enriquecedor en ciertas etapas de la vida, está el desarrollo de la imaginación. Regresamos otra vez a lo de, ¿cómo se llamaba este padecimiento de no poder imaginar? Fantasía. Sí, la fantasía, ¿es a fantasía o a fantasía? Bueno, yo lo he encontrado como a fantasía. Con acento. Ok, bueno, este tema, la verdad es que no estoy segura y Johnny, recuérdanos si es un como tema como no sé, químico del cerebro o algo por el estilo. No, es una incapacidad por así, es que no, o sea, si no tienes la capacidad en tu cerebro, o sea, supongo que es una especie de incapacidad cognitiva, que no discapacidad, de formar imágenes mentales. De esta cuestión de que luego, o sea, pues sí, que si estás leyendo muchas personas, y lo queremos ser muy claros porque ya nos pasó que alguien que no sabía que padecía de esto, lo descubrí pues escuchándonos. se enteró con esto, exacto. Entonces, la mayoría creo que es más del 80% de la población mundial, cuando no solo a leer, digo, en general, si alguien te está platicando algo o simplemente te dicen, imagínate un árbol, pues en tu mente puedes crear una especie de imagen mental imaginaria de uno o varios o distintos árboles en ese momento o de lo que quieras. Y si tienes esa fantasía, digo, es como ser hijo único, pues nunca sabes lo que es no tener hermanos, entonces no lo estás sufriendo, pero pues no tienes esa capacidad, no puedes hacer imágenes mentales, lo cual también es bien raro de imaginar para quienes sí lo hacemos. Pero entonces de ambos lados es como algo bien extraño porque no puedes explicar la experiencia humana del otro porque es totalmente distinta y así. Entonces sí pasa eso y pues si la tienes, si tienes esta situación de no poder imaginar, pues tampoco te sientas mal, simplemente vas a disfrutar de otra manera las cosas y tan, ¿no? Sí, es que puedes. Si es que no te traumatizas. No, ok, sí, o sea, me acordé por el tema de la imaginación, o sea, como que, o sea, la lectura desde muy chiquitos, lo que sí hace, por ejemplo, cuando les lees a los niños, es que si no están viendo directamente lo que decía al principio de que están viendo los dibujitos y etcétera, de alguna manera estás fomentando que los niños imaginen. Si tienen ese problema, pues ya valió, pero va a tener otra interpretación distinta, la cual no tengo en este momento porque me declaro ignorante en el tema, pero en la generalidad todos tenemos alguna capacidad de imaginación, pero además de creatividad. O sea, el hecho de que vayamos creando, que vayamos recibiendo esta información de ficción, sobre todo, en donde existen mundos nuevos, aventuras, personajes, con diferentes personalidades, diálogos, etcétera, no nada más fomenta tu imaginación, sino también tu creatividad. Entonces, entre las cosas más chidas que yo he visto que hacen con los niños, por ejemplo, es como estos tallercitos. Ahora que fuimos a la feria de libro, la fiesta del libro y la rosa ahí en CEU. Si vieron, está bien para los talleres. Hay unos talleres súper padres. Por ejemplo, me encontré, del que me acuerdo, por ejemplo, es que era como un serpientes y escaleras. Ajá. Y entonces tiraban un dado
y el niño ya llegaba como al lugar donde le tocaba y venía como la imagen de un libro. Y entonces le decía el güey, ¿de qué te imaginas que se trata este libro? ¿No? Entonces, es una forma, o sea, ven la portada, ven el título, y con eso el niño empieza a crear una historia por sí mismo. Puede ser una historia súper chiquita, ¿no? Y por ahí vi a un niño diciendo así de, pues me parece que es como una historia de terror, como que de un niño que está en su habitación y pues como que hay un monstruo, ¿no? Por ejemplo. O sea, son construcciones muy simples, pero que ayudan a ir construyendo este tema de ser creativo, de crear historias por ti mismo, y esto ayuda además a la resolución de problemas en el futuro, porque no te quedas estancado, ¿no? No dices, ay, chin, ya no sé qué hacer, entonces necesito que alguien me lo resuelva. No, ni madre, tú eres súper creativo porque ya fuiste fomentando esta habilidad, y entonces dices, no, pues en lugar de irme a la derecha, me voy a la izquierda porque en la izquierda puedo hacer ta. No sé, ya te inventas soluciones, y que te hacen la vida como un poco más sencilla. Digo, al menos en mi experiencia así ha sido, que soy así que resuelvo las cosas de una manera como ¿cómo lo hiciste? Yo, pues no sé, me lo inventé, ya, quedó resuelto, listo. Básicamente. No preguntes. Y para añadir un poquito más de la fantasía, nada más para que quienes no sabían de la situación lo sepan. No es una incapacidad de suponer cosas, por ejemplo, ¿no? Como esto que dices de resolución de problemas. Justo la lectura pues también ayuda a suponer situaciones y ficticias o reales, pero pues las consecuencias ficticias de ciertas decisiones. Y eso sí es capaz una persona con la fantasía. O sea, es específicamente una incapacidad para hacer imágenes mentales, ¿no? O sea, hasta incluso si le dicen, a ver, no sé, imagínate la cara de tu mamá. Y dices, güey, o sea, aunque la conozco, no puedo hacerme una imagen mental de la cara de mamá. Pero sí es bien padre eso que dices, ¿no, Chris? O sea, el desarrollo de historias, el simplemente poder contar historias, además te ayuda a ordenar mejor las ideas. ¿Cuánta gente no hemos conocido todos o no hemos sido que al contarle algo nos hacemos bolas o al escribir un texto, mucha gente, si de por sí es necesario aprender, o sea, los cursos de redacción y demás para hacerlo de mejor manera o de manera apropiada, normalmente alguien que no lee, entre otras cosas, o sea, y que también, ¿no? Que por distintas razones no tiene un desarrollo de lenguaje apropiado, muchas veces va a escribir, pues sí, como está pensando, y te puedes dar cuenta de que o le cuesta trabajo ordenar ideas o sus ideas son muy concretas, que no está mal. Simplemente le cuesta, por ejemplo, si le piden que le agregue color a una idea, que le ponga adornos a la historia que está contando, no lo va a hacer. Y digo, y estoy simplificando de manera muy, pues valga la redundancia, sencilla, simple, situaciones así, pero justo el tener mayor vocabulario no es como que una cosa o una sola variable que vayamos a ver que cambia y otras no. O sea, va junto con pegado. El lenguaje, el vocabulario, otras cosas que vamos a hablar ahorita como, bueno, esta cuestión de la imaginación, empatía y demás, que vamos a tocar más adelante durante el episodio, todas juntas influyen unas en otras y también tiene que ver la personalidad y otras áreas de la persona. O sea, no son, tampoco queremos decir que los libros sean curas mágicas, pero sí son bien mágicos en un montón de cosas. Sí, justo. Sí. Es que además, es que no quiero abusar de la palabra enriquecer, pero es que te traen muchas cosas. Es que justo sí te traen muchas cosas. O sea, ahorita estamos hablando de la creatividad, estamos hablando de el pensamiento más ordenado. Yo tenía un amigo que, o sea, empezaba en el punto A y tenía que terminar en el punto B su historia, ¿no? Que no era una historia complicada, pero para contarte de la A a la B tenía que pasar por la Z, por la W, por la V y por el 8 para poder llegar a la B. Y era como, no te entendí nada. O sea, ¿qué? No sé si era, o sea, no puedo asegurar que era porque no leía, porque el tipo sí leía, solamente le costaba un poco de trabajo como configurar el pensamiento. Pero creo que sí, que el hecho, o sea, estas herramientas son parte de las herramientas comunicativas y que además puede ser que los papás nunca leyeron y quieren que sus hijos sí lean y pues ellos carecen de estas herramientas comunicativas. Y por ahí, pues, irse metiendo a la literatura infantil les puede ayudar a ellos también a tener herramientas comunicativas que no pudieron aprender cuando era su momento, que es como más chiquillos, en donde es mucho más fácil absorber el conocimiento sin que necesariamente sea formal. Porque también esa es la otra. A veces creemos que las escuelas, o sea, la educación formal, es la que está obligada a enseñarte las cosas. Es como, no, pues es que en la escuela te enseñan a leer. Pues sí, pero en la casa también hay que hacer algunas cosas. A veces no es posible, el papá trabaja, la mamá trabaja y a veces no hay momentos para dedicarle a los niños.
pero pues igual no lo haces diario, igual lo haces un ratito en la tarde un domingo y te sientas con tus hijos a revisar algunos otros cuentos que no necesariamente tengan que ser de la escuela, porque también a veces vemos los libros de la escuela y decimos, ay no, escuela, qué horror. Y los niños pues lo ven mucho de obligación y era lo que platicábamos como al inicio del podcast, pues, no de este programa, que no hay que obligarlos a hacer las cosas, que hay que introducírselas poco a poco. Y estas pequeñas actividades que te introducen a usar tu imaginación, a fomentar tu creatividad y a que te puedas comunicar de mejor manera aprendiendo nuevas palabras o nuevos conceptos, pues van a ayudar en el futuro lejano y cercano del niño, ¿no? Y también a ti como adulto. Entonces creo que vale mucho la pena dedicar al menos, no sé, media hora un domingo a revisar ciertas historias fantásticas, por ejemplo, con el chavillo y sentarte con ellos y no sé, se los cuentas y luego le preguntas cosas y juegan Justo, a eso. creo que es bien importante esa parte también de no olvidar que no, en general en cualquier cosa aprendida, pues o sea, de manera autodidacta o solo pasa si sucede, hay quien es muy capaz, pero es lo menos común y más en la infancia y lo menos recomendable, ¿no? O sea, no es de darle, o sea, aunque el libro sea apto para su edad y ya pueda leer, si le gusta leer y lo quiere hacer así, bien, pero eso no quita que también es muy provechoso el siéntate a leerlo con o a leérselo a, ¿no? Y puede hacer una diferencia bien grande en que, o sea, hasta puede generar la clásica curiosidad de que ya quieres, o sea, por ejemplo, alguien que le quiere enseñar, o sea, que quiere fomentar la lectura en alguien que no lee, pero que sí le gustan las historias, ¿no? Y algo en televisión, algo en cine y demás, pues se lo lees y eventualmente, si la historia, que sean historias que le gusten, y va a suceder el que le dé curiosidad por saber cómo sigue y en algún momento, idealmente, no es la única forma en que sucede, pero puede ocasionar que ya quiera seguir por su cuenta porque quiere ir a su propio paso y no va a estar esperando a que acabes de trabajar y sea el domingo, ¿no? En que leen o la hora de ir a dormir y tocan 3 páginas, ¿no? Y dices, mira, pero es mucho mejor a que sea de, toma el libro y ponte a leer. Creo que también ayuda mucho como a este lado de la comunicación y de una buena relación de confianza en cuanto el infante y el adulto, ¿no? Porque muchas veces digo, no necesariamente tienen que ser los papás, ¿no? Pero por ejemplo o sea, un niño, la relación de los niños y los adultos, ¿no? Cuando queremos que los niños nos compartan o nos cuenten qué hacen en su día a día y que muchas veces los niños no quieren compartirnos o no saben cómo hacerlo, y el hecho de que podamos tener un espacio, como dice Johnny, de compartir la lectura, ya sea que él nos lea o que nosotros le leamos, también permite que poco a poco se vayan creando como estos vínculos de confianza para que eventualmente no solamente exista a la hora de contar la historia, sino a la hora de compartir nuestras experiencias, ¿no? Cómo nos fue en la escuela, Claro. cómo nos fue en el parque, cómo me fue en casa de mi amigo Perenganito. Entonces creo que la lectura ayuda mucho en muchos aspectos, no solamente enriquece mucho, como dice Chris, en este lado de la imaginación, del vocabulario, y también en este tipo de lazos y de vínculos, porque si pensamos como quién nos leía cuando éramos niños o quién nos regaló un libro o con quién, las personas a las que les gusta leer, siempre existe como un vínculo muy bonito, ¿no? Como con un cariño de, mi mamá me regaló, creo que Chris, contaste alguna vez que te dieron estos libros como de Barbie, ¿no? Algo así. mi mamá me o te leía compraba historias, ¿no? eran revistas de historietas de Barbie, pero el momento más bonito de mi vida fue que pedí unos libros en específico y sí llegaron, así se los pedí a Santa Claus. Y llegaron y hasta así, te juro que fue como lagrimita. ¿Ves? Entonces creo que ese tipo de experiencias son las que van a marcar un vínculo muy fuerte y muy agradable con el infante. Entonces, para que él pueda compartirnos, y también creo que se puede ver en relaciones como, por ejemplo, digo, no necesariamente con los papás, pero si hay alguien que le cuente historias o que le regala libros, el niño siempre tiene como cierta preferencia. No nada más pasa con los libros, también pasa con los juguetes o cuando lo llevan a parques de diversiones o a etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues hay como esta especie de regalo, esta especie de algo diferente. Entonces, si quieren tener una buena relación con un infante, creo que es una excelente manera de hacerlo porque precisamente nos va a ayudar a fomentar esto, ¿no? Como la comunicación, la confianza. Entonces, creo que es muy bonito. Sí, Además, y traten...
No, nada más iba a decir rápido que además tomen en cuenta que el ejercicio de leer es cansado. Entonces, es más cansado que llevarlos a correr al parque porque hacen un esfuerzo mental y el esfuerzo mental da sueño. Entonces, si los quieren cansar, mejor pónganlos a leer. Iba a decir que traten también de acordarse, o sea, tanto aquí nosotros como quienes nos escuchan, de no solo de aquel primer libro o aquella primera historia o primeras historias, ya sea de algún género específico o de algún formato, no forzosamente libros ahorita en este momento, pero historias que en la adolescencia, en la infancia o también ya de adultos, pero si pueden de niños o adolescentes que les hayan emocionado mucho, ya sea que alguien les contó un poco y dijeron, ay, eso se oye, o sea, que en su imaginación incluso se volaron y era otra cosa, y ya que la vieron les gustó, pero les atrapó porque lo que les contaron era algo que les hizo pensar en cosas bien locochonas, bien fantasiosas o muy aventurosas o muy chistosas, y traten de acordarse de cómo se sintieron, o sea, no solo de, sí, fue no sé, fue tal película cuando salió, no, porque mi primo me contó que la fue a ver y entonces pues insistí en ir a verla, o tal libro, sino además, qué se imaginaron, qué pensaron así, y entonces eso mismo, acuérdense de eso cuando vayan a recomendarle o a contarle a niños que estén, pues justo que ávidos a veces de escuchar algo padre y que les pongan atención, porque justo eso puede hacer la diferencia en que empiecen a crear sus propias historias, contar sus propias historias o imaginarse las historias que ven, que leen y demás. Y eso es bien bonito. Y justo uno de los beneficios que va de la mano mucho con la imaginación, es el el incremento en la empatía, que creo que es algo de lo que estamos luego bien malitos en muchas épocas y más en este capitalismo tardío, que todo es ay, sí, primero cambia tú y luego pues cambia el mundo y así de no, se te está filtrando el capitalismo ahí. O empieza por las mamadas de este güey, ¿cómo se llama? Ay, Peterson, creo que se apellida, que tiene su libro de así como de disque hábitos. Es que me quiero acordar si es sí, además sí, ahorita les digo, les corroboro. ¿No es el de tiende la cama antes de...? Ajá, ese pendejazo. El Jordan Peterson, sí. Ay, qué mamada, güey, no. Porque, o sea, ese güey, o sea, porque sí, si tú lo ves así como dices, bueno, sí son, no me acuerdo, son 12 o 11 hábitos chidos, ¿no? Y dices, bueno, o sea, si los ves aislados como de tener la cama, pues sí, güey, o sea, está chido que tiendas tu cama y también, pero también, güey, si no la tiendes, no pasa nada. Al mundo no le pasa nada. Y si la atiendes, al mundo no le pasa nada, güey. O sea, si a ti te gusta, chido. Ahora, hay otras razones de cuestiones de rutina y demás por las que sí es conveniente que tener cierto orden y demás, pero esos son otros temas. El caso es que este güey, el problema no es que diga hábitos así como de, tiende tu cama o aprende a hacerte tu comida. No, pues sí, güey, está chido. O sea, es casi sentido común. El problema de ese güey es que viene todo vestido de un pedo de súper individualismo y egoísmo al nivel de, o sea, primero empieza por ti y solo tú y a partir de ahí va a tener consecuencias hacia lo de afuera, hacia lo global, digamos, hacia lo social, a tu círculo cercano y demás. Y pues es una visión bien pendeja, porque realmente no es como que primero una y luego la otra, son dos cosas que conviven, son dos cosas que impactan una en la otra. Y además, otros argumentos que usa el güey, o sea, sí traen una escuelita súper capitalista de casi de tú preocúpate por ti y por nadie más y que los demás se jodan. Y mágicamente, si tú haces lo tuyo y si cada quien hace lo suyo, todo va a estar bien. Y no, sí hay que hacer un extra por los demás. Y la lectura está también súper comprobado que el leer, eso sí tiene que ser a manera de hábito, porque el efecto es como que es como si fuera una inyección acá de adrenalina pero que te dura unas semanas. Es una inyección de empatía. Y si bien ejercitarla en tu vida de otras maneras está bien chido y ayuda a que sea algo permanente, el beneficio específico de leer en la empatía que puedes tener hacia los demás sí dura como unas semanas, y si dejas de leer como unas 6 semanas o 2 mesecitos o 3, ese beneficio extra, digamos, empieza a bajar. No desaparece, no te vas a volver un ojete por no leer, no, nada más que si quieres además ayudarte en tu desarrollo de empatía de esta manera, entonces pues es bonito, es otra bonita razón para leer, y en específico leer ficción o leer historias. Puede ser de no ficción, pero que sea narrativa. O sea, puede ser una autobiografía, pero que te esté contada como una historia, que no sea una lista de datos, que no sea divulgación científica, a menos que venga contada como una historia. Porque la empatía se ejercita justo en la ficción al leer los puntos de vista de otras personas y entender cómo se están sintiendo y cómo están reaccionando ante ciertas situaciones, y que muchas veces uno sí dice a veces,
¿qué pedo? ¿Por qué hizo eso así? ¿O por qué el personaje reacciona así? Y a veces que sí es porque está bien pinche culero el libro y está mal escrito, sí, pero en muchas ocasiones pues, simplemente es porque es alguien diferente, tanto el personaje como la persona que lo escribió. Y entonces es bien bonito. O sea, el simple hecho de ejercitar el ponerte en zapatos de alguien más, empezando en la ficción, en el cerebro, que luego no distingue ficción de realidad en algunas cosas y habilidades, pues termina poniéndolo en práctica en la vida real. Y entonces es más fácil entender por qué a alguien más le duele algo que a ti tal vez nunca te interesa. Y entonces cerrar un poquito esas brechas que luego están súper divididas en esta bonita sociedad y en lugares como el Twister, ¿verdad? En Twister. Justo, y creo que ahí viene también mucho el tema del acompañamiento, ¿no? La lectura acompañada por adultos. Estamos suponiendo que nadie de ustedes es psicópata, entonces que todos tenemos algún nivel de empatía, o que no estamos tan absorbidos justo por el capitalismo, entonces que no creemos estas cosas como de justo tú, el cambio está en ti. Entonces... Ay, sí. Hay que hacer un episodio así de anticapitalismo, así. Ya hemos hecho varios, pero podemos hacer uno más. O sea, sí, pero ajá. Bueno, sí, todo este podcast es. Sí, bastante, de hecho. Pero justo acompañar a los niños en este tipo de lecturas, por ejemplo, que yo les mencionaba en algún momento, El Principito no es precisamente como es una lectura para niños, pero no puedes dejar al niño que lea solo El Principito porque tiene demasiadas figuras retóricas complicadas. Entonces, un adulto tiene que acompañarlos para enseñarle qué es lo que está pasando en la historia, qué es lo que quiere decir en realidad. Y o se va a aburrir. Y no le va a entender, o sea, sí, o no va a pescar algunas cosas. Exacto, no va a pescar algunas cosas. Entonces, de ahí la importancia que, perdón, del acompañamiento. Sí. Es que creo que abres la puerta con esto, un tema bien padre, que justo también es como la relectura de textos. Digo, en este caso, pues de textos de la infancia, pero en general, ¿no? Se pasa mucho, no me quiero clavar en eso. Es más, podemos hacer un episodio sobre relectura, pero esta cuestión de cómo al uno cambiar, pues un texto que uno lee, o sea, lo lees ahorita y lo lees, el que sea, ¿no? O sea, lo lees ahorita y lo lees en 10 años y va a ser diferente por muchas razones. Cosas que has vivido, cosas que has leído. O sea, muy probablemente... Cosas que estás viviendo, ¿no? Cuando lo estás leyendo también. Y pasa mucho que los libros favoritos, por ejemplo, en especial esos primeros libros favoritos, que ese primer libro que te atrapó muchísimo, muy probablemente no es el primero que leíste, puede ser que sí, pero casi siempre son libros que uno lee si uno tiene la oportunidad de leer infancia o adolescencia, pues ahí. Pero en general, que son vamos a poner, cuando el hábito de la lectura, en los primeros 3 años del hábito de la lectura, por ponerle un número, ¿no? Puede suceder en cualquier momento, pero esos, digo, qué fortuna si te topaste con libros buenos. Pero muchas veces no son tan buenos, no forzosamente son un asco, pero cuando los relees, uno, además de que le vas a entender cosas que no le habías entendido y cosas que ya se te habían olvidado, también te puede pasar que digas, chale, estaba mejor, me acuerdo que estaba mejor. Y pues sí, tenías menos experiencia con historias y eso pasa. Me acuerdo que si no me equivoco, es Brandon Sanderson, es un autor de fantasía gringo, si no me equivoco. Sí, es gringo, que dice que del lado de los autores, la escritura del género young adult, adulto joven, que realmente pues, es para adolescentes, dice que es muy padre para escritores primerizos también, como para ensayar ideas, ciertos estereotipos y ver cómo los van a tomar, ciertas estructuras y demás, porque dice, quienes te van a leer probablemente sea la primera o segunda vez que se topan con eso. Ejemplo, protagonista que pierde la memoria y que entonces empieza a descubrir lo que sea. Es un recurso cliché y a veces hasta aburrido. Pero cuando es la primera vez que te lo topas, es como, órale, este güey no sabe qué onda, lo voy descubriendo junto con él o con ella y está padre, ¿no? A final de cuentas, el que los protagonistas sean niños o adolescentes cumple la misma función. Un personaje que no tiene conocimiento, también cuando la razón por la que muchos personajes tienen que irse de su hogar en el famoso viaje del héroe, pues para que conocer algo nuevo. O sea, porque si de hecho es un reto escribir a un personaje que su aventura sucede en su colonia, vamos a poner, porque pues ya está familiarizado con todo y transmitirle al lector la información que el lector no conoce, pero el personaje sí, es un pinche reto hacerlo interesante y que no sea una pinche exposición forzada.
Entonces, eso es bien padre y nos podemos topar mucho con eso en libros de la adolescencia, o sea, que sean o no hechos para niños y adolescentes, los que uno lee en esa época y pasa mucho, ¿no? Entonces, es bien padre revisitarlos, a veces no tan padre, pero así como decía Cris, esto de la lectura acompañada, hay veces que al leerle a un niño, una niña, adolescentes, o a leer con ellos, o sea, puede ser que, no sé, hasta si tienes la oportunidad de hacer un club de lectura, por ejemplo, ¿no? Si hay alguien aquí que sean profesores o que trabajen en, no sé, en algo que estén cuidando niños, pues pueden hacer un pequeñito club de manera de ejercicio y puedes poner libros que tú ya te conozcas muy bien, ¿no? Y entonces los vas a volver a descubrir a través de los ojos de los niños, pero también tú vas a volver a ver cosas y te acuerdas de cuando eras y demás. Entonces, todo eso es como experiencias bien bonitas de la lectura y de libros de y para niños y adolescentes. Y no sé si quieran decir algo más o quieran que empecemos a recomendarles libros también para que haya los libros para la banda. Yo tengo un par de anotaciones. Justo que justo el tema de cuando revisitamos otros libros que ya en donde ya tenemos experiencia. A mí, por ejemplo, me ha pasado que los libros de estos de juvenil o young adult, lo que sea, que son esta estructura. Sí, esta estructura del héroe que va. Sí, esta estructura del héroe joven que sale de su casa para aventurarse a algo y que le va a cambiar la vida. Pues para mí ya para salvar el mundo. Ajá, porque casualmente adolescentes que salvan el mundo. Güey, espérate, te voy a contar una historia. The story time. Justo de esto. Cuando estaba en la prepa, yo era muy ñoña. Entonces, o sea, ya todavía, ¿eras? Pero más. Sigue siendo. O sea, sí, pero más. O sea, me juntaba con un club de cómics. Mira nomás. Ajá, y entonces en el club de cómics había gente muy chistosa. Pues éramos adolescentes, o sea, yo entré a la universidad a los 17, entonces yo estaba, no sé, tenía 15 o 16 años, estábamos muy chavitos todos. Y me acuerdo que o sea, pues justo como estábamos muy metidos como en este tema de este tipo de consumo de narrativa y de cómics y de manga y otras historias de este estilo, me acuerdo que había incidentes como de que había un fulano que se creía una cosa y entonces se creía su propia historia y que iba a salvar al mundo y justo era el elegido, pero neta se lo creía, o sea, no sé si neta se lo creía o solamente como lo interpretaba porque yo entonces pero tú sí le creías que se lo creía. Yo creía que se lo creía porque ya estábamos en un pedo acá metaficticio. Ajá. Metaficticio, ándale. Sí, porque era es que hacía cosas raras, güey. O sea, no sé, se comportaba. Qué malo. Creo que ya ¿Cómo se llama en Facebook? No, creo que ya se murió. La verdad es que no estoy segura. Ay, fue una historia fea. No, pero no iba a acabar. Yo no puedo burlarme a gusto. No le quería se murió. Háganme cuenta que no. O sea, hubo varios incidentes. O sea, no fue el único, pero me acuerdo mucho de él porque como que fingía ser gato y hacía cosas raras. Ay, no. Yo conocí a una persona así igual, pero decía que era un lobo. Y ya estábamos adultos, ¿eh? O sea, fue en una peda. Igual ya estaba muy pedo, ¿no? Ese es el alcohol, no habíamos tomado todavía. O sea, llegaron bueno, termino de contar y ahorita les cuento. Sí. Bueno, el caso es que en esta época en donde estábamos descubriendo este tipo de contenidos, o sea, le voy a llamar contenidos porque consumíamos no nada más literatura, sino consumíamos otras cosas. Pues sí había como tachas y pericos. Sí, pero no digan mamá. Hola, mamá de Cris, que no oye este podcast. No lo oye, no sabe ni qué. Le voy a mandar este episodio. No tienes el número de mi mamá. Eso crees. Eso crees. Sí, pero la voy a encontrar. Entonces. No es muy difícil. No es tan difícil. El punto es que son unos tontos. El punto es que se apropiaban del personaje o de algo inventado que estaba inspirado en sus personajes. No sé si es una buena o una mala práctica, porque la verdad es que sí sufrían mucho de bullying por parte de otros compañeros y etcétera, y algunos como que sí le entraban al juego y otros no necesariamente. Pero bueno, el caso es que pues en este consumo de historias, una vez que salí del CCH, de la prepa, yo ya no revisité estas historias de juveniles porque ya se me hacían bobas.
porque yo ya había Sí, pasado. ay, qué justo. oso, ajá, Ajá, qué sí, oso. exacto, me daban como de allá. Qué oso vestirme de Hermione. Eso lo No, sigue yo siendo. todavía me vestía Eso así. lo sigue siendo. Ya, imagínate que ser igual de guapa que Emma Watson, o sea, estaría muy chido. La verdad, si lo lograra estaría bien padre. Entonces, pero ya no revisité estas lecturas, eso es a lo que voy, porque ya me parecieron medio bobas, o sea, ya era como ay, más grande, ya pasé, o sea, ya tuve cursos de literatura, ya entendía un poco estructura narrativa y ya me había metido con autores más codados. Esto no denosta la calidad de los autores de historias juveniles, pues, o sea, aunque la narrativa sea como mucho más simple y podríamos calificarla como cliché, es un buen empuje para que sigamos consumiendo literatura y vayamos avanzando en la experiencia, ¿no? Entonces empezamos con cosas muy sencillas, que eso no les quita calidad, solamente que no regresamos a visitarlas porque decimos, ay, pues ya qué hueva, ya pasé por ahí. Pero creo que puede ser un muy buen ejercicio ya cuando estamos grandes y ver justo como dice Johnny, o sea, ver qué otras cosas descubres o que de plano digas, no, pues sí, ya la neta no estoy en ese mood, entonces ya la neta ni me late y sale bye, ¿no? Yo la verdad es que no he vuelto a esas lecturas, sí leí Harry Potter muchas veces, pero todavía estaba joven, entonces ahorita como adulto pues están los libros ahí guardados, es más, los repuse, son nuevos, cerrados. No los he vuelto a leer, pero siempre los estoy recomendando. Es que quiero tener la colección así bonita. Entonces, creo que es un muy buen ejercicio también para que nosotros mismos tengamos una guía de que cuando tengamos niños cerca o si tenemos niños cerca, pues podamos llevarlos por ahí y decir, mira, yo lo disfruté justo mucho, ojalá lo disfrutes igual que yo y si tienes alguna duda o si quieres platicarlo, pues lo platicamos porque pues al final estás recordando y puede ser hasta nostálgico y padre para ya el yo adulto, ¿no? Lloramos juntos. Lloremos juntos. Y lo último que quería comentar antes de ir por las recomendaciones era que también ayuda mucho al desarrollo de emociones, ¿no? Ya hablabas de la empatía, pero también justo muchas de las lecturas para niños que están basadas, o sea, que pueden ser ficciones, pero están basadas en cosas que sí pueden suceder, aunque sea un mundo de ficción, de alguna manera sí hacen paralelos con la realidad porque normalmente buscan enseñar algo. También vas descubriendo cómo se siente el personaje y en el momento en que haces este ejercicio, que el niño empieza a desarrollar la empatía, va reconociendo sus propias emociones. Entonces, sabe que que enojarse para el personaje no estuvo mal o sabe cómo el personaje se manifiesta cuando se enoja y entonces puede reconocer también las emociones en sí mismo y en otras personas, ¿no? Una clase de espejo en la ficción que puede ser aplicado a la realidad. Para seguir empujando como un poco este tema de que hagamos a los niños leer. Sí, y además, ¿no? Hasta pueden conocer más emociones de las que tal vez en casa le enseñaban a identificar, ¿no? O sea, tal vez solo sabe o matices, ¿no? O sea, que no es lo mismo alegría y felicidad o que tristeza y enojo no tienen que ir de la mano y demás, ¿no? Y dices, ay, güey, o sea, sino que hay una gama mucho más grande de emociones, ¿no? Y que no tengan que estar pagando por esa razón terapia 30 años después. Proyección. Y que precisamente estos libros están escritos por especialistas que van a acompañar esta historia con una forma en la que el niño puede expresar, ¿no? Por ejemplo, lo que decían, ¿no? Del amor. Yo tengo una recomendación que habla del amor. Existen diferentes formas de amor y aunque no todos tengamos los mismos gustos o las mismas afinidades, podemos convivir en un espacio sano sin agredirnos y respetando estas diferencias. Entonces, esta parte de las emociones es muy interesante porque precisamente ellos van a poder reconocer o incluso hacer que sus emociones o como verlas como ejemplo, ¿no? El personaje lloró, ¿no? Porque se sentía muy triste y se soltó a llorar, ¿no? Y que él sepa que es muy normal y que puede soltarse a llorar si tiene la necesidad de llorar y no está mal ni va a ser juzgado por eso, porque pues precisamente lo está leyendo o vio como este ejemplo en el libro. Entonces, claro, va mucho por ahí, ¿no? Y eso del lado de, o sea, nos estamos entrando en el lado de identificarlas, pero también, o sea, no olvidemos que pues de pronto puede descubrirlas, o sea, en el sentido de, caray, ¿por qué me estoy sintiendo de manera peculiar leyendo esto? O sea, ¿qué pedo, no? Y creo que a todos nos llega a pasar a veces con algún libro, película, así que dices, güey, ¿qué pedo? Pero sí, es bien bonito y se vale y está chido.
Y te enseña también un poco a la manifestación, ¿no? A comprender la manifestación de estas emociones. Claro. Y pues y ya con la lectura acompañada y las emociones acompañadas van a tener niños mentalmente sanos. Esperando que ustedes también sean adultos mentalmente sanos, por supuesto. Exacto. En una de esas ustedes también se hacen funcionales. Güey, no, pero ¿sabes qué es de las cosas más chidas? Pero, perdón, es que los niños hacen cosas muy maravillosas, güey, como están así como más vírgenes en sus cabezas por esta falta, o sea, porque todavía no tienen tantas experiencias, tienen una habilidad de interpretar ciertas cosas que son todavía más atinadas que las de los adultos. O sea, los niños Porque no fácilmente tienen esta... no están viciados, no sé. Sí, no tienen como este prejuicio Pues, de... exacto, menos prejuicios y más, también más desinhibiciones. Ándale. Claro. Y es muy padre preguntarle a un niño qué sentiste o qué piensas o qué te imaginaste o no sé, cosas así cuando les lees algo que puede ser así como, no sé, quizás muy triste o quizás muy feliz o lo que sea, o muy controversial dentro de como el nivel en el que están. Y te dan unas respuestas que dices, a la virgen, ni a mí se me había ocurrido, mira tú, son muy listos. Entonces aprovechar justo que están tienen esta sensibilidad todavía sin tanto prejuicio y vicio, la verdad es que hasta tú mismo vas a aprender un chingo con el niño ahí acompañándolo. Me encanta cómo pasamos de cómo los libros benefician a los niños a cómo los niños leyendo me benefician a mí. Adulto atorado, adulto síndrome de Peter Pan. Ups, es que no puedo pensar que no tenga un beneficio propio también porque Pues oye, se me resbala. Capitalismo. Exacto. El capitalismo me respira en la nuca, Marce. O sea, sí creo que es importante también aclarar que si ustedes no son adultos funcionales sanos, seguramente los niños a su alrededor sufrirán esos problemas, aunque lean todos los libros que les estamos diciendo o todas las recomendaciones. Entonces, y tampoco son mágicos, no van ni a ser nadie es milagros. perfecto. ¿No? Le vamos Estamos- a cagar varias veces, o sea, Sí. lo normal, pues, o sea, en Y general. también ellos, y también está chido que se equivoquen los niños, déjenlos equivocarse a gusto. Claro, porque Exactamente. solamente así aprendemos. Solo no los dejen tirarse por una ventana y ya. Eso es lo Oye. importante. Mantengan vivo al niño. Fundamentalmente mantengan vivo al niño. Vale, entonces vengan sus recomendaciones. Bueno, si no tienen nada más, sus recomendaciones para culminar con un decálogo que traigo por acá. Les quiero contar primero una recomendación muy linda porque cuando estaba checando así como qué les iba a recomendar, obviamente no lo he leído, pero me recordó a una aventura de la infancia. Este libro se llama Olivia y la carta a los Reyes Magos. Es un clásico de esta periodista que se llama Elvira Lindo y narra la historia de una pequeña niña que se llama Olivia. Olivia pues está un poco nerviosa porque le va a entregar la carta a los Reyes Magos, pero pues en su lista hizo como varios tachones, como que está sucia la carta, no se entiende muy bien y pues está nerviosa porque piensa que que puede ser que no le entiendan los Reyes Magos y pues que no haya regalos, ¿no? Entonces dentro de esta angustia que tiene se la expresa a su abuelo y su abuelo le dice como, oye pequeña, no pasa nada, ¿no? Y le cuenta que uno de los mejores regalos que él tuvo cuando era niño fue un trenecito de cartón que le dieron los Reyes Magos. Entonces ella aprende que lo importante no es cuántos regalos le traigan, sino como que cualquier juguete o cualquier presente que le entreguen los Reyes Magos puede ser súper valioso. Este libro es a partir de los 3 años y a mí me gusta como pensar en esto porque les voy a contar algo. Tengo varias historias con respecto a los Reyes Magos. La primera fue mía, cuando yo estaba como en el kinder o en el preescolar, se acercaba la época de los Reyes Magos y pues estaba una niña que se llamaba Lili, todavía me acuerdo su nombre, muy menudita, así muy flaquita, escribiendo su carta. Entonces, no sé si ya les contesto, pero nosotros como que ella estaba ahí muy aferrada haciendo su carta y nosotros le hicimos burla en ese momento y le dijimos, ay Lili, no te van a traer nada porque ni se entiende lo que dijiste. Ay, qué feo Y ella, son. de verdad, esperen, y entonces ella se puso a llorar y cuando ella se puso a llorar yo me sentí mal de lo que le dijimos, ¿no? Y después como que en esa onda en la que la vi llorando, yo como que pensé y dije, bueno, porque ella escribió como puras líneas. Y yo pensé como, pues entonces a mí tampoco me van a entender nada, porque yo tampoco sabía escribir. Entonces pensé como, pues ella estaba llorando, ¿no? Y pues ya me acerqué y dije como, oye, los Reyes, mi papá me dijo que los Reyes Magos le entienden a todas las letras.
Entonces tú confía. Aunque intenté así como arreglarlo. Y la otra fue que, la verdad, a nosotros siempre nos trajeron muchos juguetes. Entonces nos traían así como en nuestra casa, en casa de unos tíos, en casa de los abuelos, siempre tuvimos muchos juguetes. Conocimos unos niños a los que solamente les traían 3 regalos. Y cuando yo los conocí fue como, ¿qué? O sea, solo 3 regalos, ¿de qué hablas? No, esto no puede ser posible. Y yo pensaba, qué mala onda de esos papás. O sea, que solamente permiten que los Reyes Magos traigan 3 juguetes. O sea, ¿por qué no dejan que traigan más juguetes? Hasta que ahora en mi vida adulta conocí a otros niños a los que sus papás les traen muchísimos juguetes en todas las fechas. Santa Claus les trae un chingo de juguetes, los Reyes Magos les traen muchos juguetes. Cada que hay oportunidad, los niños tienen muchos juguetes. Y cuando hablo de muchos juguetes me refiero a que hay juguetes, yo no sabía que hay edad para algunos juguetes. Entonces, son juguetes que los niños ni siquiera ocupan, que es un grado en el que ni siquiera saben jugar con sus juguetes, o sea, solo juegan con 2. Y me di cuenta que precisamente hay que enseñarle a los niños que hay cosas como que tienen más valor y precisamente no es tener tanto, sino como este significado de los juguetes, que puede ser como un presente nada más y que es igual de valioso y no necesitamos tener así como la caja llena de juguetes, ni porque ni siquiera los van a ocupar, ¿no? Tal vez nada más les guste un juguete, ¿no? Porque son niños y precisamente hay que explotar este lado de la imaginación. Y por eso creo que este cuento es bonito, porque si tienen hijos que se están volviendo capitalistas y quieren comprar muchos juguetes, sería una buena historia para que los niños agarren la onda y de una vez tengan conciencia de clases. Y tú nada más gastas en 7 y no en 33. Así te ahorras una lana porque a la cuesta de enero y ya sabes, y los reyes no te regresan nada y no lo puedes facturar, esas cosas. Así mismo. No sé si tengo más recomendaciones, pero no sé si ustedes quieren decir una y una. Pues sí, vámonos turnando, ¿no? Para chequear. ¿Tú crees que traes? Perfecto. No, yo hoy, o sea, es que si les recomiendo algo, va a ser algo que quizás ya haya recomendado antes, entonces no importa. yo... Ay, ¿cuántas veces nos repetimos? Tú échalo. No, ¿cuántas veces no has dicho Harry Potter? Exacto, ya sabemos, ya, Harry Potter. Que lo dicen. A ver, a mí siempre me ha gustado y la verdad es que es una lectura que descubrí ya siendo adolescente, ya casi adulto, o sea, saliendo de la prepa casi. En este momento pueden ponerle pausa al episodio y pueden tratar de apostar y adivinar qué va a recomendar Chris. Así y ya es. le ponen play enseguida. Podemos Entonces, poner ¿qué va a la hacer música Chris? o metemos la música esa tin, 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 tin. No, quien lo adivine lo pone así en los comentarios de donde sea que lo estén escuchando y ahí vemos si adivinaron. Ok, muy bien. De Luis María Pesetti. Crepúsculo. A Natacha. No, ya les había contado en algún momento de Natacha. Sí. De hecho en el segundo episodio, en el pasado de literatura infantil. Pero cuéntanos, porque pues mucha gente seguro apenas está escuchándonos, igual y por primera vez. Sí, justo Natacha es una de las historias de Luis María Pesetti, quien aparecía en Bisbirige, a los niños de los 2000 que crecimos con Bisbirige. Había un güey que tocaba la guitarra y cantaba canciones muy chidas, y también escribe libros. Y esta niña es una niña que tiene un perro que se llama Raffles y hacen pura tontería de niños, pues, o sea, no es como que sean tontos, es que hacen aventuras de niños y sacan de quicio a la mamá y hablan de una manera muy chistosa. El autor es argentino, pero sí se entiende, o sea, no usa muchos modismos argentinos como para que los mexicanos no le entendamos, es como bastante neutral. Entonces, los chistes que se hace son muy, muy graciosos. Entonces, es una serie como de pequeñas historias que van contando como la historia de la historia de vida de Natacha cuando es chiquita. La niña debe tener como 6 o 7 años. Hace una serie de aventuras súper graciosas que son son muy chiquitas, o sea, las historias son así como de 2, 3 páginas y trae ilustraciones y todo, y son como para niños entre 6 y 12 años, está como perfecto para que los lean, porque sí son unos libros más anchos, pero vienen ilustrados y no son cómics, son tal cual como cuentos. Pero es una niña súper mega divertida, que es súper recomendable y que incluso igual y hasta más chiquitos se los puedes ir leyendo y se los vas explicando quizás, aunque si no quieres que hagan travesuras igual no es una buena idea, pero porque la niña es súper traviesa. Entonces a mí me encanta Natacha. Hubo una película que hicieron en Argentina que la verdad es que no sé si llegó a México y si llegó no la alcanzamos, no la encuentro en ninguna plataforma, que se llama Natacha, pero si ustedes la encuentran,
o son de Argentina, por favor, Rólenla. mándenosla. Y sí, exacto, rólenla, porque creo que no gustó tanto, pero yo tengo mucha curiosidad de verla porque es un gran personaje y está muy bien construido. Es una niña adorable, muy inteligente y muy desmadrosa. Yo creo que la mayoría de las niñas y niños nos podríamos identificar con ella. Bueno, yo ya no era niña cuando la leí, pero sí me identifico. Es que justo está bien chido leer luego literatura infantil y o sea, hay cosas muy... Creo que esto de los prejuicios así, hay veces que demeritamos o menospreciamos tanto a los niños y niñas y adolescentes como lo que les gusta. Y es como, güey, no, hay cosas bien chidas en... O sea, creo que solo el contenido que es como para muy bebecitos, pues que más es colorido y para tener su atención y demás, por ejemplo en televisión, pues ese sí obviamente puede resultar aburrido, pero fuera de eso hay muy buenas historias. Pero oye, para meditar y dormirte, También. pues está chido. Pues, igual lo puedes consumir mientras tu bebé está ahí viendo así nubecitas y florecitas, tú estás así roncando. Todo bien ahí. De hecho. Vas, Johnny. Pues el primero que les quiero contar justo es uno que estoy leyendo ahorita, que es como de literatura infantil, o sea, como para niños ya como de 8 o 10 años para arriba, que se llama es que dejen ver en español, lo estoy leyendo en inglés porque pues está más barato, pero la traducción es Un mago de Terramar. Y es de esta Úrsula K. Le Guin, que es una autoraza que escribió mucho tanto para adolescentes y niñas como para adultos, y escribió muchísimo de fantasía y ciencia ficción. Voy a hacer el disclaimer de que voy a dar puras recomendaciones de fantasía y ciencia ficción, porque también creo que es bien importante exponer a niños y niñas a estos géneros, además de por mi ñoñería, ya en serio, porque, por ejemplo, el imaginar cosas inexistentes, o sea, los personajes van a seguir siendo humanos o van a seguir siendo antropomorfizados. O sea, otro que les voy a recomendar no es un humano quien protagoniza, pero a final de cuentas, pues las emociones son humanas, la experiencia es, o sea, el experimentar soledad, el experimentar búsqueda, intriga y demás, son cosas que entendemos, ¿no? Entonces, la fantasía y la ciencia ficción luego ayudan mucho justo a la capacidad de imaginación y a la empatía, y además así no van a ser de esos adultos y adultas amargados, que la verdad creo que también tiene que ver como un rollo generacional, porque me he topado con gente así, más que nada ya gente mucho más grande, pero que en verdad, o sea... Ejemplo, películas de Marvel, ¿no? O sea, lo digo así, lo digo con estas películas porque son de consumo súper masivo y casi cualquier persona ha visto, aunque sea porque el primo, el sobrino, el amigo, el papá, quien sea, la hija, se las puso, ¿no? Pero que de verdad no pueden, o sea, se les hace inentendible la trama, que de por sí son tramas muy básicas y muy sencillas, pero por los elementos fantasticosos. O sea, como que ¿por qué puede hacer eso? O sea, las cosas sobrehumanas de los superhéroes, por ejemplo, ¿no? O en cuestiones en ciencia ficción espacial, por ejemplo, o sea, la tecnología de naves en el espacio, así como de, si hacemos el análisis estructural, pues puede ser una nave en el espacio o puede ser un barco en el mar. Da igual, la historia va a terminar siendo de esa tripulación y su aventura, ¿no? Pero de verdad, o sea, les causa la cero exposición a estas cuestiones imaginarias. Luego les causa una barrera para entenderlas. Ahora, sí, si te pierdes de las películas de Marvel, tampoco te estás perdiendo de algo cúspide en la creatividad humana. Pero luego sí hay historias muy buenas a las que de las cuales tal vez no, o sea, más allá de que las disfrutes o no, de verdad, esta incapacidad para entender, pues está fea. Entonces, pues les voy a dar pues recomendaciones de eso, de ese estilo. Y esta de Un mago de Terramar trata de la historia de un mago en un mundo llamado Terramar. Miren, no podía saberse, ¿verdad? Y pues es un mago en el cual, o sea, es el primero de creo que 4 o 5 novelas. Hay un cuento que creo que lo antecede, pero no lo he leído. Y pues es esta historia de un mago que crece en un mundo que es como puro mar, y en cierta región hay como un gigantesco archipiélago con islas desde las cosas más pequeñititas hasta, o sea, islas que hay una región, por ejemplo, que te describe que hay islas tan pequeñas que incluso parecen rocas flotando en el mar, algunas de ellas, y los pueblitos de algunas de las islas son muy pequeños, o sea, de 5 o 10 personas, y todos se mueven en canoas entre una y otra porque están muy cerquita, y que incluso cuando baja mucho la marea, varias de estas islas que parecen separadas, de hecho, se terminan uniendo porque pues baja tanto el agua que están unidas, ¿no? Algunas de ellas y demás. Y hay otras regiones en las que tienes que recorrer grandes trechos de mar abierto para llegar, pero en general, de todas maneras, es parte de un gran archipiélago. Entonces, este güey crece en una islita, en un pueblito que te dice que creo que son menos de 20 hombres y niños,
Este conteo lo hace porque en un momento tienen que defender el pueblito de unos invasores. Entonces, en total, la población, contando ya mujeres, ancianos, niñas, sería como de unas 50, 60, 70 personas. Pero es un pueblo muy chiquito. Pero resulta que ahí hay mucho mago y mucha bruja. Resulta que es algo común en este mundo, pero que en especial de la isla de donde es este güey, es muy común que se den. Y él empieza a entrenar con su papá es herrero, pero él empieza a entrenar con la bruja del pueblo y resulta que tiene muy buena habilidad, ¿no? Como que tiene el talento para la magia. Y justo cuando les atacan el pueblo, pues no manches, los están atacando de una nación grande, así de recuerdos de la Nación de Fuego atacando en Avatar para quienes son súper ñoños con el anime. Y este güey, pues el único hechizo de los que la bruja le ha enseñado, que son cositas algunas para el clima y así, pues se le ocurre ligar la neblina, como a los puntos de la frontera, a los alrededores, pues en las afueras de su pueblito, pero la hace tan densa que de verdad no pueden ver a su propia palma los invasores. Y entonces así logra evacuar a todos y logran también aterrorizar a algunos, matan a algunos y ya huyen. Y entonces a partir de ahí, un mago bien rifado se entera de esto, llega y les ofrece entrenar al chavito, locura, porque aparte queda como en estado catatónico después de hacer esta gran despliegue de habilidad mágica. Y entonces son los aprendizajes y la aventura del chavito, y, o sea, de niño a su adolescencia e inicio de adultez. Y justo los temas de la novela es esta cuestión de las broncas de ser muy hábil en algunas cosas, pero al mismo tiempo, pues la inmadurez y la falta de criterio para tomar buenas decisiones, ¿no? O sea, el güey es muy buen mago, pero es un reverendo idiota porque no ha tenido experiencia para justo, o sea, se le facilitan las cosas y las hace, pero no mide las consecuencias. Y entonces, o sea, las consecuencias luego están graves y están feas y tienen costos. O sea, ya incluso si una persona ya murió, por ejemplo, en la parte en la que yo voy, y dices, ay, güey, ¿no? Entonces ya empieza a aprender de esto. Pero pues está muy padre, es muy bonito, es un clásico de literatura fantástica. Y Chris, ¿tú qué nos traes? Yo ya había dicho, pero quiero Creo hacer que una sigo anotación. yo. No, perdón, sí, Espera, me te pidas. No me Ahora, estén no, pero quiero saltando. hacer una anotación de lo que dijo Johnny. Espera, Ay. perdón. Es que me hiciste acordarme al inicio, antes de que de empezaras. Harry Potter. No, ya les voy a pegar. Harry Potter 2. No, que lo que tú decías es esto de que a veces nos hacemos adultos amargados porque no nos introducen este tipo de, o sea, la fantasía, y entonces nos cuesta como trabajo entender por qué existen monstruos, brujas y cosas así, porque eso, y terminamos diciendo así como, güey, es que eso no existe, y es como, pues no existe, pero está ahí escrito, o sea, entonces sí existe. Entonces me acordé de lo que dice Cortázar en este libro de clases de literatura, que Ajá. decía que lo que a él le costaba mucho trabajo, lo que le chocaba un montón, era que muchos de sus amigos, o sea, cuando eran jóvenes o niños, él les decía, no, pues es que estoy leyendo una historia que es de fantasía y no sé qué, y los niños les decía así como, no, es que eso es de fantasía, y decir de fantasía era como hacerles el fuchi de faul, ¿no? Entonces, es un muy... Sigue pasando. Seguramente. ¿También no creen que esto de hacerle fuchi, o sea, tiene mucho que ver como con cuestiones como machistas? O sea, que generalmente las niñas somos las que leemos historias como de fantasía, como de donde existen monstruos y creemos como en estas historias, y que a los niños no se les permite mucho como en que le tengan miedo al monstruo y que ellos tienen que ser como más rígidos y así. O sea, siento, no sé. No dudo que haya algo de eso, porque sí es muy clásico, al menos en infancia, que las niñas leen fantasía, los niños ciencia ficción, ¿no? O sea, aventuras, ¿no? Ajá. Pero también hay mucha fantasía para niños y mucha ciencia ficción. Y ya hay más ciencia ficción para niñas. Esa sí se cerró más tiempo en cuanto a, no que no hubiera quienes lo escribieran, hombres y mujeres, pero lo clásico, ¿no? No había suficiente gente que la publicara. Pero no dudo que haya de eso, pero también hay un prejuicio de quienes nunca lo han leído o que se les hacen niñerías o cosas inmaduras cuando pues realmente el inicio de la literatura es fantástica. Justo. La mitología es fantástica. O sea, los grandes clásicos con C mayúscula, viejos, antiguos, o sea, la historia de Genji, el Miocid, en fundacional del español, ¿no? No sé, la Odisea, el Gilgamesh y demás, pues son súper fantásticas. Y Cristo, te interrumpimos. No, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el tema es que se nos olvida que
o sea, como que no dejamos fluir la imaginación y entonces justo le hacemos el fuchi de foul y se nos olvidan estas cosas que son parte de la literatura clásica, ¿no? Que todo está fundamentado, o sea, que muchas historias están fundamentadas en, pues justo en brujas, dioses, entidades, no sé, o sea, y ya después nos fuimos inventando más cosas que además actualmente podrían existir, que ya lo habíamos platicado en no me acuerdo ni en cuál capítulo, pero ¿qué te daba miedo, no? Pues de que ahora tenemos tecnología que antes solamente nos la imaginábamos en los libros, ¿no? Y ahora existen robots y cosas por el estilo que tienen el potencial de hacer cosas horribles, ¿no? Entonces, no estamos tan lejos, nada más que a nivel consumir literatura, pues igual muchas personas sí dicen, ay, qué hueva, no, eso no, como que quiero una historia de la verdad. Y es como, pues es que tampoco es que pase eso de verdad, pues, o sea, ese amor no existe, no inventen, ¿no? O sea, sigue siendo ficción. Lea las noticias, señora. Ajá, de hecho, este pedo de la ficción literaria, así como hablamos ya en algún momento de que la novela ahorita es como el formato estándar o por defecto que se vende, o en el que pensamos cuando hablamos de literatura o de leer, también pasa con la ficción literaria, o sea, está teniendo un boom, pero no es porque sea lo que siempre o lo que más importante es, nada más ahorita es lo que se está apreciando más hasta en crítica, tal vez, en academia, y no que no haya crítica y academia especializada en otros géneros, solo que hay todo o sea, están todas las circunstancias ahorita que empujan la ficción literaria, y por ficción literaria me refiero todo lo que ahorita, o sea, todo lo que está aterrizado muy en el mundo real, centrado en o sea, en el desarrollo de los personajes y su desarrollo emocional y sus vivencias y en cosas muy, muy sobrias o muy, de verdad, que nos podemos relacionar con ellas, que son muy experimentables casi por cualquiera o que a cualquiera podrían sucederle aunque no sean tan comunes. O sea, justo el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de literatura, perdón, que acaba de ganar, pues el autor es un autor refugiado y mucho de lo que escribe toca esta temática, entre otras, ¿no? Y pues con 1% de la población mundial como personas refugiadas, a cualquiera nos puede pasar. No es opcional, ¿no? Pero no es la norma, pero es súper común ahorita, ¿no? Y va a ser más. Entonces, creo que ahorita hay mucho empuje de eso, pero es reciente. O sea, es como algo del último siglo y medio, algo así. O sea, realmente si vemos bueno, incluso las vanguardias de principios del siglo XX, ¿no? Pero si vemos el romanticismo, si vemos cosas del neoclásico, o sea, aunque tienen mucho de eso, están más aterrizados que un Harry Potter o Star Wars, no dejan de tener un montón de cosas bien fantásticas. O sea, cuántas historias no de fantasmas, por ejemplo, mansiones embrujadas y demás, pues son del romanticismo y de lo gótico. Y dices, güey, o sea, hacerle el fuchi es nada más como una cosa, se me hace súper snob, la neta. Se me hace súper mamón. Sí, estoy de acuerdo. Vas, Steph, con tus recomendaciones. Ya no sé qué decir. Nada, es cierto. Pues lo que te guste ya sea para niños o que puedan leer adultos. No. Este es para niños, porque el episodio es para niños. Pero igual lo pueden leer los adultos. Bueno, trata de un lobo que se la pasa comiendo pura sopa. Todos los días come sopa. Y pues el pobrecito ya está muy triste porque él necesita comer algo de proteína. Y entonces, pues un día recibe una visita muy inesperada. Y pues es una ovejita. Entonces el lobo está muy contento porque por fin va a comer algo de carne. Entonces, pues la ovejita llegó con toda la intención de hacer amistad. Entonces el lobo pues empieza a compartir con ella y se da cuenta que pues no se la puede comer porque se hicieron amigos realmente. Yo sé, está muy tierna. La historia se llama La ovejita que vino a cenar. Es de Steve Smallman y creo que es una historia bonita porque precisamente, bueno, a mí me hacen llorar estas historias en las que los animales se hacen amigos o se tienen que separar, todo lo que tenga que ver con que se separen me hacen llorar mucho. ¿Vieron el lobo? Ya sabía. ¿Cómo se llama el sabueso? Sí. Ajá, sí. El zorro y el sabueso. Yo creo que es una historia muy triste. Ay, Dios mío. Sí, esa cosa no es para niños. Es desgarradora. Sí, no es para niños, no. Tampoco Bambi cuando matan a su mamá. No, mames, no. Bambi es una objetada. Dumbo, o sea, esas cosas. Dumbo, no mames. Eso Dumbo. Sí deberían de prohibirlo. Eso sí deberían de prohibirlo para niños. Es muy triste. Creces traumado así de no, es que la mamá de Dumbo y la mamá de Bambi. No, es muy feo. Ajá, básicamente. Ay, sí. Así regresión a la infancia. Sí, entonces esas historias me hacen sentir un poquito triste pero creo que están padres para que pues uno aprenda como que
a hacer amistad con todos, ¿no? O sea, bueno, es como a lo que va el libro, ¿no? Que no que no se coman a sus amigos, o sea, ¿cómo le explico? O sea, no se los coman, pero No, que estarían incurriendo en canibalismo y pues no está sé bien. qué película dicen. Steph, en el episodio de erotismo, cómanse a sus amigos. Steph, en el episodio para niños, no se coman a los amigos. Ay, sí. Sí, lo Necesitamos vamos a un meme hacer. de eso, por favor. Ay, no, escuchen, es que, o sea, sí, pero no, porque, O sea, identifiquen el contexto. sí, por favor. O sea, así, exactamente no se los coman, pero sí, o sea, sí son, pero sí, Pero sí, Pero sí. de otra guiño, forma. guiño. Guiño, guiño. Ay, bueno, pero esa es una. El otro, rápidamente se los voy a decir. Se llama Te quiero, entre paréntesis, casi siempre. Y bueno, este libro favorece mucho a la comprensión de la diversidad. Fue el que les dije al principio. En estas cosas que pues nos hacen diferente de nuestros amigos, ¿no? O no nada más de nuestros amigos, que pues somos diferentes, incluso en nuestra familia somos diferentes. Y el libro pues trata de una historia de amor. Uy, Donde sí se pueden es para comer. niños. No. Ahí sí pueden comerse. No, es para niños, oigan, respete. Ay, perdón. Es una historia de amor que demuestra que hasta las personas más distintas pueden aceptarse e incluso pues pueden llegar a amarse, ¿no? Porque ya ven que los opuestos se atraen y pues así uno empieza, ya saben. Entonces, son dos niños, se llama Lolo y Rita, son pues los protagonistas y son pues polos completamente opuestos, ¿no? Entonces, en este libro lo que busca esta autora, que es Ana Llenas, es que pues los niños puedan entender que a pesar de nuestras diferencias podemos ser amistad, incluso pues generar como estos vínculos afectivos con otros niños, ¿no? No precisamente del cachondeo como ustedes están diciendo, pero sí de pues que somos diferentes y puede ser que a tu amigo le guste, no sé, a Cris la queremos aunque le gusten ciertos contenidos ñoños, ¿no? Y no porque estos gustos sean diferentes no vamos a entablar una amistad o cosillas así, ¿no? Y un último, porque igual está cortito. Se llama De mayor quiero ser feliz. Y este libro reúne... Eso me sentí atacado. No, o sea, es para niños, pero creo que también podría ser estas lecturas que podemos tomar ahora de grandes cuando estamos un poco como perdidos o solitos en el limbo. Este libro reúne 6 títulos que están escritos para ayudar específicamente a los niños más pequeños a aprender sobre las emociones y cómo gestionamos estas emociones desde la positividad. A través de estas historias se espera que ellos van a aprender que para ser felices no solamente es estar contento cuando las cosas van bien, o sea, esto precisamente que hablábamos de los procesos de las emociones, ¿no? Que de esta forma ellos van aprendiendo con un enfoque visual, porque pues tiene dibujitos y todo eso, y van a entender conceptos precisamente como la empatía, que yo creo que son como sentimientos o ¿cómo podemos decir que es la empatía? No es un sentimiento, ¿no? Es como una forma de vida esperen, estoy en un conflicto. Es una habilidad, ¿no? Bueno, es una capacidad. Entonces, precisamente como en estas habilidades que uno va tomando desde pequeño, la empatía, el manejo de las emociones, que digo, no es que de pequeño las aprendas, uno de grande apenas está medio conociendo cómo manejarlas, pero ayuda mucho a los pequeños a entender que no necesariamente tenemos que estar contentos todo el tiempo, ¿no? Como hay un meme que me gusta mucho, creo que es una película, que están unos niños y como el papá jugando golf y le dicen, ¿por qué tenemos que el papá dice que se tomen fotos y el niño le dice, ¿por qué tenemos que reírnos todo el tiempo? ¿Somos estúpidos o qué? Porque como que él está fastidiado. Y entonces a mí me gusta eso porque creo que hay muchas personas que no pueden procesar como también algunos eventos de ira, de enojo, de tristeza. Creo que la tristeza es como la que más trabajo nos cuesta procesar a veces y entender que pues es parte de la vida, ¿no? Que no siempre vamos a estar todo el tiempo súper felices y cómo poder salir de ese momento de tristeza, ¿no? Y creo que es bueno para los niños. Y esas son mis recomendaciones. Yeah. Yeah. ¿Tú tienes alguna otra? Sí, tengo un par, bueno, más de un par, pero me las echo rápido, les prometo.
Una es El último unicornio de Peter S. Beagle. Es un clásico, es del 68 y solo les voy a decir la premisa, pero o sea, se sabe que hace llorar a chicos y grandes, porque básicamente es la historia de, si no me equivoco, es una unicornia que se entera que es la última unicornia del mundo, literalmente como se llama el libro, y entonces pues se emprende una aventura para descubrir por qué es la última, qué le pasó a los demás. Y toda esa aventura, toda esta, pues ese desarrollo que va a vivir, porque pues de entrada, ¿no? Enterarse que no hay nadie más, pues es una otredad y soledad inmensas, pero el ir tanto conociendo a otros personajes y el entender más de sí misma es una cuestión de crecimiento bien importante y es un clásico que hace llorar a todo mundo. Entonces, esa es una. Otra es El Castillo Vagabundo. Ese sí me gusta. De Diana Wynne Jones. Si han visto la película, honestamente prefiero la película. La neta, me gusta un montón. No es mala la novela para nada, no. Nada más la película por bastante, porque la tengo en un lugar muy especial de mi corazón, porque Miyazaki, Ghibli y todo es precioso. Y es muy distinta. En particular, el último tercio de la novela es muy diferente. O sea, Miyazaki hizo su versión como se le antojó, pero algo que tiene muy padre la novela y que esta la va a disfrutar mucha gente. O sea, es algo que si no lo conoces no hay bronca, pero si ya lo conoces la referencia, pues está muy bonito. Si están muy familiarizados justo con la fantasía y cuentos de hadas, la tradición justo, ¿no? Del folclore europeo, que si bien hay cosas de ahí que compartimos en otras partes del mundo y cosas que no, pero en esta novela digamos que todo eso es real. Ejemplo, existen ciertas cosas que son clásicas en la fantasía como botas para caminar, no me acuerdo. O sea, es que en inglés es un término de la fantasía muy europea de botas no me acuerdo si es de una liga o de unas cuantas yardas o algo así, pero literal que cada paso, o sea, que se supone que es para caminar mucho, pues aquí literalmente existen unas en las que cada paso te transporta a esa distancia gigantesca. Ella por ser la más pequeña de sus hermanas, entonces, o sea, es como una ley que ella está obligada a que no le va a ir tan chido, ya que va a tener que dedicarse a cosas de la familia y demás. Y un montón de cosas, o sea, todos esos como elementos a veces mágicos, a veces clásicos de esas tradiciones, en ese mundo todos son casi como ley o son por lo menos tangibles o reales. Y entonces también se presta como para deconstruirlos un poquito, jugar con ellos. Y pues trata justo de Sophie, una hija menor que trabaja haciendo sombreros y que por distintas cosas se topa con Howl, que es un mago muy poderoso, que tiene un castillo vagabundo, que hay muchos mitos alrededor de él y que tiene, o sea, que hay un secreto ahí peculiar y que está lleno de adivinanzas para descubrirlo entre el castillo, Howl, y un demonio de fuego que vive en el castillo y que le da como energía al castillo y magia y demás. Entonces está muy bonito, tiene cosas hasta bien chistosas, tiene unas cosas que de pronto sacan de onda bien padre y pues es un clásico también de fantasía. Este es un poquito más actual, poquito. Bueno, este es ahorita les digo de qué año es exactamente, pero o sea, es más moderno que la de La Última Unicornia. Y pues también, o sea, es una novela, no es muy larga y se la pueden echar. Es de los 80, es del 86. ¿En cuál? En la de Vagabundos de Otro Mundo. Ajá. ¿Ya le escucharon esa canción? O sea, habla así como de... Está muy bonita, escúchenla así pero ahorita me acordé, no sé por qué. Porque la escuché en la tarde. Pero está bonita. Va, pues ahí tienen como que musicalizar sus lecturas. Y ya para terminar con las niñas recomendaciones, bueno, tengo uno que es para niños más chiquitos, es un cuento muy cortito que se llama El Pizarrón Encantado de Emilio Carballido. Yo apenas lo leí este año o el año pasado, ya no me acuerdo si lo leí el año pasado, creo. Sí. Está muy bonito. Es literalmente un niño que encuentra un pizarrón en el que lo que escribas se empieza a volver realidad y hace como juegos de palabras, o sea, escribe una cosa y cambia ciertas letras y entonces las cosas en el mundo real cambian como cambian las letras. Y está muy bonito porque primero pasan cosas chistosas, luego pasan cosas que dices, ay, bueno, espérate, regrésale, porque te vas a meter en líos, niño. Pero está lindo y, o sea, te lo lees en media hora. Y finalmente, por el lado de la ciencia ficción, les quiero recomendar dos. Uno es El Juego de Ender. Yo sé que por ahí mucha gente, con toda razón, no va a querer darle nada de dinero al autor. Por otro lado, también
si saben cómo funciona el capitalismo, eso no va a cambiar nada, pero pues lo pueden conseguir de maneras alternativas. No quita que, o sea, es peculiar porque el autor ha hecho comentarios muy feos, en particular en cuestión del matrimonio igualitario y demás, o sea, en contra de, ¿no? Pero se ha hecho cosas muy feas. Lo único semi rescatable es que en ciertos años recientes como que dijo que pues sí la cagó, pero no dijo como que porque ya no pensara eso, sino como que más bien entendió que debió de haberse callado el hocico más que nada para empezar. Pero obviamente pues no, eso no va a cambiar como piense. Pero bueno, el punto no es hablar de él. El punto es que no quita que la novela, uno, sea buena y dos, sea en particular, hable muy, muy bien y refleje muy bien cuestiones de empatía y o sea, de amistades muy lindas entre niños y adolescentes. El libro trata o sea, tiene muchas cosas o sea, que si lo lee un niño, lo va a leer, o alguien adolescente lo va a leer como una aventura de ciencia ficción de, una escuela para niños súper chidos en las que les enseñan a usar armas así futuristas en el espacio y todo padre, y los están entrenando para hacer la salvación de la humanidad, ¿no? Y con la ley de adulto te das cuenta de otros temas como que, están entrenando niños soldados, ¿no? Lo cual es un crimen de guerra para empezar. Pero no lo aminoran, ni lo hacen como que algo o sea, el libro sí toca lo grave que es eso. Y pues sí trata de que Ender es un niño que esperan que sea potencialmente el salvador de la humanidad, porque nos han invadido en la Tierra una especie alienígena que casi nos ha acabado 2 veces de milagro. Ajá, y de milagro nos hemos salvado. La primera porque llegaron nada más con una nave, y la segunda por un genio militar, que hay toda una leyenda ahí, ¿no? Y entonces, pero dicen, güey, es que cuando haya una tercera invasión nos va a cargar el payaso, necesitamos alguien que sea muy rifado, y los niños y adolescentes en general son más chingones o sea, por neuroplasticidad y demás, para adaptarse a situaciones distintas y nuevas y tener soluciones brillantes, ¿no? Entonces están buscando quién pueda ser o quiénes puedan liderar los ejércitos de la humanidad y bla, bla, bla. Entonces sí cae en esta fórmula de niños y adolescentes que salvan el mundo, pero no está escrito con los estilos de esto de Young Adult, de que están hechos como estas fórmulas. Eso sí no lo comparte, lo cual está bien padre. Entonces ese se los recomiendo. Y finalmente el otro de ciencia ficción es El resto de los demás solo estamos aquí, o solo vivimos aquí. Déjenles confirmo. Es un libro que se burla o parodia todas estas historias de adolescentes que salvan el mundo, como Divergente, Juegos del Hambre, un poco Harry Potter, ¿no? O sea, el más malo del mundo no puede ganarle a una prepa. Sí, ¿no? O sea, todas estas historias que se volvieron un boom, sí, a partir de Harry Potter, y después con Juegos del Hambre empezaron a salir muchas clones de ellas. Esta historia trata justo de unos chavitos de prepa que viven en un mundo en el que cada 15, 20 años hay una crisis de la que hay que salvar al mundo, ¿no? O sea, ya es como algo habitual, y hasta las tienen así de, sí, no, esa vez fue la vez de los extraterrestres, no, eso fue cuando iba a explotar el centro de la Tierra, y esa vez fue cuando nos invadieron de una realidad paralela. Es de un güey que se llama Patrick Ness, que de hecho ha escrito novelas de ese tipo, pero en esta los protagonistas son chavos de prepa normales, comunes y corrientes, que están queriendo hacer su vida en lo que por ahí andan corriendo y matándose y volando y demás los güeyes protagonistas de estas otras novelas. Y estos son chavitos comunes y corrientes que están viviendo su vida en un mundo así, y que justo lo único que quieren es que por favor no destruyan la escuela antes de que sea el baile de graduación, porque quieren acabar su último año de prepa a gusto y poderse despedir en el baile. Ajá, entonces sí, pero está linda, o sea, está muy linda, y pues es justo una historia de madurez en la prepa, y primeros amores, enamoramientos, el clásico gringo de invitar a alguien al baile de prepa, que es súper gringo. Los mejores amigos, el protagonista tiene un problema de trastorno obsesivo compulsivo, y lidian con ello de manera bastante interesante. Su mejor amigo, también las despedidas, todo esto que es como el finales de la adolescencia, empiezan los primeros esbozos de adultez. Está muy, muy bonito retratado, y es una novela también muy ágil y muy linda. El autor es Patrick Ness, creo que sí lo dije, y es El resto de nosotros solo vivimos aquí. Esa es una bonita. Vale,
Yo no tengo más recomendaciones. No, ya. Se acaban o sea, en temas, yo la verdad es que siempre recomiendo a Roald Dahl. Hay muchas películas basadas en sus libros, o sea, no sé, Matilda, Charlie y la fábrica de chocolates, etcétera. Pero leerlo es una experiencia interesante. De hecho, las películas son mucho más complejas, cambian los finales, etcétera. Son más sencillas en los libros, pero pues justo son para niños, entonces vale la pena darles una revisada. Vi un meme de él en la semana que decía así de güey publicó un libro sobre un gigante amigable, luego una no sé qué gigante también, y así su editor, otra cosa gigante, y su editor le pregunta, ¿y tu siguiente novela? Mira, pues es que hay un durazno y no me digas, sí, es pinches enorme, que no sé qué. Ese es Roald Dahl. Correcto, sí. Pero está padre y pues sí ha dado muchas cosas al cine, entonces pues igual y sí vale la pena sí, de hecho. Darle. Yo he leído 2, 3 y la verdad es que si bien sí están muy más chidas las películas en general, pues también están padres las historias que él directamente escribió. Pero lo que quería ya nada más para cerrar era justo hablando de que la lectura no debe ser obligatoria y que no debe ser un sufrimiento, al contrario, tiene que ser recreativo y felicidad y etcétera. Me encontré por ahí, o sea, esto no lo hice yo, esto lo encontré en el internet, pero me gustó bastante, que es un decálogo de los derechos del lector, como el básico. El primer derecho del lector es a no leer. O sea, tenemos derecho a no leer. Muchas veces nos pasa eso de, es que no he leído en tanto tiempo y hay un montón de libros y nunca voy a terminar de leer todos los que tengo y etcétera, y te frustras y etcétera. No pasa nada, tienes derecho a no leer. El derecho a saltarse páginas, que a veces pasa que dices, bueno, a ver, me voy a adelantar. A mí sí me ha pasado en historias que digo, creo que ya esto es pura paja y me paso y es como, sí era pura paja, chingues madre, ¿no? O como que le das una leída rápida y ya sigues, ¿no? Pasa y pues no pasa nada tampoco si no te avientas el 100% del libro. O esto que tú dices que hasta te lees hasta la página del editor y no sé qué mamadas. Ay, sí, ya he logrado superarlo, pero sí, siempre. Tienes derecho a saltarte esas páginas. Gracias. No te estoy dando permiso, te está otorgando el derecho. Ok, el tercero es el derecho a no terminar un libro. Este es súper importante, que luego nos obligamos a terminar un maldito libro que ya nos aburrió, que no nos gustó, pero como ya lo empezaste, entonces a huevo hay que acabarlo, ni madre. Sí, también soy así. Si no te gusta el libro, abandónalo, igual y regresas después, igual no estabas en el mood, o igual nunca te gustó y no regresas jamás y no pasa nada. El derecho a releer. Estas visitas otra vez, ¿no? O estas revisitas a las lecturas anteriores, es como una gran práctica para todos. Nosotros a veces dices, es que estoy perdiendo el tiempo, entre comillas, releyendo algo que ya me sé, pero la verdad es que el disfrute de la lectura es que leas lo que quieras leer. Quinto, el derecho a leer cualquier cosa. Esto es un tema ahí como de... No lean los libros feos, pero si quieren leerlos, léanlos porque tienen derecho a hacerlo. El derecho al bobarismo. ¿Ustedes saben qué es el bobarismo? Porque yo tuve que ir a googlearlo. Bueno. Resulta que... O sea, me suena a Madame Bovary, pero no se venga de ahí. Correcto. Dice que... Dice, es una de las ideas fundamentales es cierto paralelismo entre el actuar de Madame Bovary y Sylvia Astier, protagonista de la novela Juguete Rabioso, dado que ambos se inspiran a imitar a los personajes principales de las ficciones que leen. Entonces, dice, este muchacho de 16 años que quiere ser ladrón es un gran lector y el bobarismo es el secreto de su identidad. No le gusta la realidad y aspira a otro destino. Usa los libros como plan de acción y lee para aprender a vivir. Es esto que les contaba hace rato, como de pretender ser un personaje o parecerte un personaje. Dice que tienes derecho a hacerlo. Ok. Y la historia que les contaba de TCH. Sí. Ellos tenían derecho a hacerlo. Ahorita sí que chido, pero hace rato. Era raro, güey. Tiene derecho, pero es raro. O sea, es como Johnny leyendo todas las páginas. Tiene derecho a no leer todas o a leer todas, pero es raro. Es raro. Sí, hasta yo sé que es raro. Hasta a veces es raro, pero tienen derecho a hacer bobarismo. Yo cuando era niña me gustaba pensar que podía ser como Hermione Granger y estaba padre. Me imaginé de otro meme que dice, cuando terminas de ver Crepúsculo y se pinta el individuo unos como puntitos y dice, tus amigos en la escuela, así tú como para que no te vean mueve así su cuello, ¿no? Lo presumen. Y los niñitos, ¿qué es eso? Y el otro, no puedo decir nada. Y vuelve a mostrar su... Eso es bobarismo, justo. Vale. 7. El derecho a leer en cualquier parte. Eso ya es... Eso está Ese padre. yo creo que es muy bueno, sí. Porque Buenazo. sí
¿por qué no pueden leer en cualquier lado? O sea, ¿no les ha pasado que cuando yo iba a la universidad me quedaba como en la parada del camión leyendo? Y la gente se me quedaba viendo raro. Y yo pensaba, ¿por qué me miran raro si ellos están en el teléfono haciendo lo mismo, no? Exacto. Decía yo como, ¿qué onda? Así de, déjenme ir caminando en la calle leyendo. En el teléfono whatsappeando, yo por qué no puedo ir leyendo, ¿no? Digo, es peligroso, no lo hagan para que se fijen cuando cruzan en la calle, pero pues... Ah, sí, no mames, no sean bueno, o sea, también si lo quieren hacer está en su derecho, pero pues no es recomendable, ¿verdad? Pueden morir. No se pongan en peligro. Sí, o sea, el derecho a leer en cualquier parte. Yo agregaría aquí a cualquier hora. El derecho a picotear. Se refiere a que también puedes leer un pedazo de un libro y otro pedazo de otro libro y otro pedazo de otro libro. Entonces ahí yo soy un poco así, como que de pronto agarro un libro y de cuentos y leo 2, 3 cuentos y ya lo dejo y luego regreso a la novela en la que estaba y chalala. Entonces como que tenemos derecho a esta diversificación de ir picando de aquí a allá en diferentes libros. El derecho a leer en voz alta. Yo creo que aquí depende en dónde estés. Bueno, sí, ¿no? En la biblioteca, pues no. Ajá, por ejemplo, ¿no? O en el transporte público, a menos que lo quieras compartir. Sí, porque puede ser molesto, ¿no? Sí. O sea, como cuando va la gente con el teléfono y no se pone audífonos. A mí sí me dan ganas de llevar audífonos desechables para decirles, oigan, tomen, señores. Entonces, creo que sí, tienen razón en eso. Ver como el lugar en el que te encuentras, ¿no? Si estás en tu cuarto, pues no hay bronca. Pero igual y más bien se refiere un poco, sí, yo estoy de acuerdo, pero igual se refiere un poco a, oye, si te leo algo, ¿no? Ok. Y compartes la lectura en voz alta. Y por último, el derecho a callarnos, o sea, el derecho a leer así tú solo y no compartirlo y que la lectura sea solamente tuya. Para mí es este ejercicio que hacemos de compartir, el club de lectura, de platicar de libros, etcétera, para mí es mucho más padre, pero hay gente que no, que ya lo habíamos platicado, que una amiga de nosotros decía, no, el libro es como para uno mismo, y puede ser que sí, y ella tiene derecho a quedarse con sus propios libros y no comentarlos ni nada, y ese es el decálogo, así que... Está muy bonito. Está padre, es como una forma de hacerte libre, y que se lo vayas metiendo a los niños desde chiquitos, pues hace que ellos, o sea, es un hábito que van a seguir repitiendo cuando sean grandes y no va a ser nada difícil y van a ser, pues no tienen que ser snob, pero sí van a conocer más mundos y más experiencias y más idiomas y más palabras y pues la verdad es que eso está bien padre. Y pues ya. Ay, qué bonito episodio. Para comenzar esta temporada es un excelente capítulo. Oh. Sí, me da gusto, ya las extrañaba y pues me da mucho gusto estar grabando otra vez y pues les tenemos algunas sorpresitas ahí para los siguientes episodios, a ver qué les parecen. Como siempre, si se les ocurren más, bueno, es que decir que se le ocurren más cosas como de derechos de lectores, échenoslas. Por favor, un tuitcito, comentario. Sí, déjenos en sus comentarios. Sí. Para, obvio. Por favor y gracias. Síganos suscríbanse. En todas nuestras redes sociales. Sí, Libros suscríbanse. Porfis, ha sido un placer. Libros para la banda y libros para todos. Gracias por escucharnos. Hasta la otra semana. Bye. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.